Muy buenas tardes, tengan todos ustedes, queridos hermanos y amigos que en esta tarde nos honra con su presencia. Sea bienvenido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Agradecidos con nuestro Dios, hermanos, por las bendiciones que nos ha dado. Agradecidos con el Señor porque nos permite en este día la salud y la vida y tenemos la oportunidad maravillosa de estar entre ustedes para un servidor, para mi familia. Es un privilegio estar aquí entre ustedes, hermanos, y quiero agradecer, antes de iniciar, quiero agradecer a la iglesia en este lugar, a los ancianos, que sin duda alguna fueron los que consideraron a un servidor para estar entre ustedes. Muy agradecido por esa oportunidad que me da de poder predicar la palabra del Señor y bueno, es un privilegio, un honor para nosotros estar aquí. Quiero también darle los saludos de la Iglesia de Cristo en la colonia Rodríguez, allá en Matamoros, Tamaulipas. Nuestros hermanos, cuando supieron que íbamos a estar entre ustedes, ellos nos pidieron que les entregáramos los saludos. Así es que, bueno, hermanos, recíbanlos en el amor del Señor. Y bueno, estoy contento, hermanos, verdaderamente por este privilegio que tengo en este día. Y quisiera aprovecharlo al máximo para presentar la palabra de Dios. Quisiera, hermanos, que me acompañen, por favor, en sus Biblias a la carta a los Hebreos, en el capítulo 8. Y quiero que veamos ahí, hermanos, la enseñanza. Quiero que vayamos a este libro del Nuevo Testamento, la carta a los Hebreos, en el capítulo 8. Versículo 10, dice así la palabra de Dios. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre sus corazones las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán desde el menor hasta el mayor de ellos, porque seré propicio a sus injusticias, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Bueno, hermanos, como podemos ver usted y yo a través de la palabra de Dios, aquí podemos encontrar una enseñanza muy importante que la Biblia nos da. Y nos enseña aquí, hermanos, esta porción de la Escritura, que cuando usted y yo obedecimos el Evangelio que se nos predicó, cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el día en que usted y yo fuimos sumergidos en las aguas del bautismo, la Escritura nos enseña que Dios perdonó y olvidó nuestros pecados. Todos nuestros pecados, hermanos, amigos, cuando usted y yo obedecimos el Evangelio, por Dios fueron borrados. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Colosenses, allá en el capítulo 2, en el verso 14, dice que el acta de los decretos, es decir, aquella lista de faltas que habían contra nosotros, aquella lista de faltas que yo habíamos cometido de Dios con nuestra desobediencia, fueron anulados. El acta de los decretos fue anulada. Y yo obedecimos el Evangelio. Dios borró nuestros pecados. Dios perdonó nuestras faltas. Nos dio la oportunidad de nacer de nuevo. Nos dio la oportunidad de ser nuevas criaturas delante de su presencia. Y esto, hermanos, sin duda alguna es algo maravilloso. Esto es un regalo maravilloso que la humanidad, que el hombre tiene a través del sacrificio de Cristo Jesús. El que Dios, hermanos, perdone nuestros pecados, el que Dios, hermanos, haya olvidado nuestros pecados, hermanos, es un regalo maravilloso que el hombre tiene. Es un privilegio muy grande que usted y yo recibimos de Dios. El que Dios olvide nuestras faltas una vez que obedecimos el Evangelio. Pero déjeme decirle, estimado hermano, amigo que estás entre nosotros, así como hay cosas que Dios olvida, hay cosas que Dios sepulta, que no se acuerda más de ellas, así como hay esas cosas que Dios borra de su mente y ya no se acuerda más de ellas cuando obedecimos el Evangelio,
Déjeme decirle que así hay cosas que Dios no olvida. Hay cosas que Dios jamás de los jamases nunca se borrarán de la mente, de la memoria de Dios. Y ese es precisamente el título del mensaje, estimado hermano, amigo que nos acompaña. Lo que Dios no olvida. Porque hay cosas, la Biblia, la palabra de Dios nos enseña que hay cosas que Dios nunca jamás olvida. Siempre estarán presentes en la mente, en la memoria de Dios. ¿Sabe usted cuáles son esas cosas? Mire, vayamos aquí mismo en la carta a los Hebreos en el capítulo 6. Carta a los Hebreos en el capítulo 6. Dice la palabra de Dios, Hebreos en el capítulo 6, en el versículo 10. Dice así la palabra del Señor: porque Dios no es injusto. Fíjese bien, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Aquí, hermanos, la palabra de Dios nos enseña que Dios no olvida, y no olvida la obra de vuestra fe. El trabajo de nuestro amor que hemos hecho hacia su nombre. ¿De qué manera? ¿De qué manera hemos hecho esa obra, ese trabajo de fe? ¿Qué cosa es la que Dios no olvida, estimado hermano, amigo que nos acompaña? Dice aquí, habiendo servido a los santos. Esto es algo, hermanos, que Dios no olvida. El servicio que usted y yo ofrecemos hacia su nombre, sirviendo a los santos, es algo que Dios no olvida. Es algo que jamás se borrará de la mente de Dios. Esa obra de fe que usted ha hecho hacia su nombre, ese trabajo, esa dedicación a la obra del Señor, ese empeño en honrar el nombre de Dios, en glorificar su nombre, ese empeño suyo en hacer su voluntad, en amar su obra, su palabra, obedecerla, eso es algo que siempre estará en la mente de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no es injusto. Porque Dios no es injusto para olvidar. Muchas de las veces, hermanos, muchas de las veces el ser humano, y por qué no decirlo, el cristiano mismo, muchas de las veces somos injustos. Muchas de las veces, hermanos, usted y yo olvidamos lo que Dios ha hecho por nosotros. Muchas de las veces, hermanos, olvidamos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Mire que Dios, estimado hermano, amigo que nos acompaña, Dios ha sido generoso con nosotros. Dios ha sido bueno, maravilloso en nuestras vidas. Porque Él nos ha dado la oportunidad de ser llamados sus hijos. Porque Él, dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Efesios, allá en el capítulo 2, versículo 1, que Él nos dio vida a nosotros. Cuando estábamos en qué condición, cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Dios nos concedió ese privilegio maravilloso de ser sus hijos, de tener vida. Pero a veces, hermanos, somos injustos y olvidamos todo lo bueno que Dios nos ha dado. Y me atrevo a decir que muchas de las veces hasta somos injustos con nuestro prójimo, con nuestros hermanos. Hemos tenido hermanos tan buenos, tan generosos con nosotros, hermanos que nos han ayudado, que han sido de bendición en nuestras vidas. Y muchas de las veces, inclusive con ellos, somos injustos y no somos agradecidos. Pero dice aquí la palabra de Dios, hermanos. La Escritura aquí nos enseña que Dios no es injusto para olvidar todo lo que usted y yo hacemos en pro de su obra. Yo le pregunto, hermano, hermana, ¿qué obras ha hecho usted para Dios?
¿Qué obras, hermanos, estamos haciendo para el Señor? ¿Qué obra personal usted y yo estamos haciendo para Dios? ¿Qué obra hizo usted hace 5 años, hace 3 años, hace 4 años? Me dirá usted, hermano, hermana, hermano, me acuerdo apenas de lo que hice ayer, ¿verdad? Que a veces se nos olvidan las cosas. Pero déjeme decirle, hermano, que Dios no olvida. Esa obra que usted hizo hace 2 años, esa obra que usted hizo hace 4 años, esa obra que usted hizo hace 5 años, esa obra que usted hizo el día de ayer, esa obra que usted hizo el día de hoy, Dios no la olvida. ¿Y sabe por qué? Porque Dios no es injusto. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra de fe y el trabajo de amor que hacemos hacia su nombre. ¿Por qué no olvida, hermanos, Dios nuestra obra? Dice Apocalipsis en el capítulo 20. ¿Por qué el Señor no olvida, hermanos, la obra que hacemos, el trabajo de amor que hacemos hacia su nombre? Dice Apocalipsis en el capítulo 20. Apocalipsis en el capítulo 20. Dice así la palabra de Dios en el versículo 12. Dice así la palabra del Señor: y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Hermanos, por esta razón, mi querido hermano, amigo que nos acompaña, Dios no olvida. Porque todas las cosas, dice aquí la palabra de Dios, todas las cosas que usted y yo hemos hecho están anotados en el libro de la vida. Todas las cosas que usted y yo hemos hecho, sean buenas o sean malas, sean agradables delante de Dios o no sean agradables delante de Dios, están anotadas ahí. Ahí están escritas, cada una de ellas. Si usted y yo, hermano, hermana, amigo que nos acompaña, si usted y yo hemos sido buen ejemplo de los creyentes, si usted y yo hemos trabajado en la obra del Señor, si usted y yo nos hemos esforzado por hacer la voluntad de Dios, por sujetarnos a su palabra, mire, ahí está anotado en el libro de la vida. Todas nuestras obras, una a una, están anotadas ahí. Y si usted y yo no hemos sido buen ejemplo de los creyentes, si usted y yo no nos hemos esforzado por hacer la voluntad de Dios, si usted y yo, a pesar de los años que tenemos en el Evangelio, hemos sido piedra de tropiezo para los creyentes, bueno, ahí está anotado. Ahí están anotadas esas obras en el libro de la vida. Y dice aquí, hermanos, dice la palabra de Dios, que usted y yo, el día que vayamos a la presencia de Dios, el día que estemos delante de Dios, esos libros se van a abrir. Esos libros se van a abrir y seguramente ahí estará su nombre. Seguramente ahí estará mi nombre. Y entonces dice la palabra de Dios que vamos a ser juzgados por las cosas que estén escritas ahí. Una a una, hermanos, todas las cosas que usted y yo hemos hecho estarán ahí. Entonces,
estimado hermano, amigo que nos acompaña, nos corresponde meditar, nos corresponde pensar. Nos corresponde, hermanos, tener un momento de tranquilidad y razonar al respecto. Y que nos hagamos esta pregunta: ¿qué cosas estarán escritas en los libros que tiene Dios? ¿Qué cosas estarán escritas en los libros que tiene Dios de cada uno de nosotros? ¿Qué obras estarán en la memoria de Dios de cada uno de nosotros? ¿Serán buenas obras? ¿Serán obras que nos permitan la entrada a su reino? ¿O serán obras que nos condenen delante de su presencia? ¿Qué obras, hermanos, tendrá Dios de nosotros escritas ahí en los libros? Mire, veamos, hermanos, un ejemplo en la Biblia. En el libro de Daniel, en el capítulo 10. En el libro de Daniel, en el capítulo 10. Dice la palabra de Dios, libro de Daniel, en el capítulo 10. En el versículo 10 dice así la palabra de Dios: y he aquí, una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre la palma de mis manos, y me dijo: Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Yo quiero, hermano, que usted y yo notemos y veamos la expresión que usa aquí la palabra de Dios cuando se refiere a Daniel. Y aquí nos dice la palabra de Dios, hermanos, que Daniel era un varón muy amado. Varón muy amado. ¿Amado por quién, hermanos? Era un varón muy amado por Dios. ¿Y por qué era un varón, hermanos, amado por Dios? ¿Por qué Daniel era un varón al que Dios amaba? ¿No le gustaría a usted, hermano, hermana? ¿No le gustaría a usted, estimado hermano, ser un varón muy amado por Dios? ¿No le gustaría a usted que Dios se expresara de usted de esta manera? Hermano Jesús Alvarado, varón muy amado. Mi hermano Jesús, varón muy amado. ¿No le gustaría que Dios se expresara así de nosotros? ¿Por qué, hermanos? ¿Por qué Daniel era un varón muy amado? ¿Qué cosas estaban escritas de Dios en los libros con respecto a Daniel? ¿Qué referencias tenía Dios escritas ahí de Daniel? Para que Dios se exprese de esta manera con respecto a Daniel, varón muy amado. Bueno, dice el versículo 12, hermanos. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día en que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Por esa razón, hermanos, por esa razón, Daniel era un varón muy amado por Dios. Porque lo que estaba escrito en los libros de Dios, hermanos, con respecto a Daniel, eran cosas buenas, eran cosas, hermanos, maravillosas delante de Dios. Un hombre que dispuso en su corazón amar a Dios. Un hombre que dispuso en su corazón humillarse delante de la presencia de Dios. Y esto, hermanos, esto no es cosa fácil. Al hombre, al ser humano, inclusive al cristiano, nos cuesta trabajo humillarnos delante de la presencia del Señor. A pesar de que hemos sido bautizados para el perdón de nuestros pecados, a pesar de que Dios ha borrado nuestras faltas, hermanos, nos cuesta mucho sujetarnos a la voluntad de Dios.
Pero Daniel dispuso en su corazón humillarse en la presencia de Dios. ¿Qué cosas más, hermanos, estaban escritas de Daniel? ¿Qué cosas estaban escritas en los libros que tiene Dios de Daniel? ¿Por qué Dios tiene a Daniel en ese concepto de ser un varón muy amado por Dios? Porque Daniel, hermanos, se propuso en su corazón, allá en Daniel capítulo 1, versículo 8, dice la palabra de Dios que Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey. Y es que, hermanos, para honrar a Dios, para hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer lo que hizo Daniel. Tenemos que proponerlo en nuestro corazón. Tenemos que ponerlo en nuestra mente. Tenemos que sembrar aquí, hermanos, el respeto a Dios. Y eso fue precisamente lo que hizo Daniel. Daniel se lo propuso en su corazón, se lo propuso en su mente. Humillarse a Dios, obedecer a Dios. Seguramente, hermanos, también estaba escrito aquella ocasión cuando el rey Nabucodonosor levantó esa estatua grande y pidió, hermanos, que al son de la bocina, del salterio, del arpa, del tamboril, dice la escritura, que cuando sonaran estos instrumentos de música, todas las naciones, pueblos y lenguas se humillaran, se arrodillaran y adoraran esa estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Pero ¿sabe qué estaba escrito en los libros con respecto a Daniel? ¿Sabe qué tenía Dios en la memoria con respecto a Daniel cuando sucedió ese evento? Que Daniel decidió entregar su vida. Decidió, hermanos, ser echado al foso de los leones antes que adorar a cualquier otra imagen que no fuera el Dios de Israel. Todos, hermanos, como Daniel, hemos tenido la oportunidad de obedecer a Dios, de darle a Dios la prioridad. Porque, déjeme decirle que Nabucodonosor aún está con vida. Sí. Ese patrón que tenemos en el trabajo, hermanos, hoy es Nabucodonosor. Y ese patrón que tenemos en nuestro trabajo seguramente nos está exigiendo, nos está ordenando que nos inclinemos a ese Dios trabajo, por ejemplo. Y nos está pidiendo que en lugar de que estemos aquí sirviendo al Señor, vayamos allá y le adoremos y le ofrezcamos culto allá a ese Dios trabajo. Pero usted y yo, como Daniel, tenemos la decisión. Usted y yo decidimos, usted y yo nos proponemos en el corazón, o adoramos al verdadero Dios, al Dios que hizo el cielo y la tierra, o vamos y adoramos esa estatua que Nabucodonosor ha hecho, que se llama trabajo, por ejemplo. Y cuando usted y yo elegimos la mejor parte, cuando usted y yo aceptamos enfrentar las consecuencias como Daniel, Dios, el Todopoderoso, lo tiene anotado ahí, hermano, hermana. Dios lo tiene anotado ahí. Ese día, el hermano Israel, no conozco nombres, hermanos, el hermano Israel tuvo una prueba de enfrentarse con Nabucodonosor y él decidió exponer su vida antes que faltarle a su Dios. Eso que hacemos, hermanos, para el Señor, ese esfuerzo, ese sacrificio, ese trabajo, esa dedicación,
Yo quiero decirle que eso Dios no lo olvida. Y dice Romanos en el capítulo 2. Mire, vayamos al Nuevo Testamento. La carta que el apóstol Pablo escribe a los romanos en el capítulo 2. Dice así la palabra de Dios, hermanos romanos, en el capítulo 2. En el versículo 6. Romanos capítulo 2, en el versículo 6, dice así la palabra del Señor, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente y también al griego, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Dice aquí, hermanos, la palabra de Dios, que Dios le va a dar el pago a cada uno de manera individual, a cada uno de manera particular. Dios le va a dar el pago a cada uno según nuestras obras. Y la vida eterna, hermanos, será para aquel que persevere, ¿sí? Aquel que persevere, aquel que no se canse, aquel que no desmaye de hacer el bien. Aquel que siempre, todos los días de su vida, esté dispuesto a hacer la obra del Señor, a hacer la voluntad de Dios, a cooperar, a contribuir en la obra del Señor. Aquel que no se canse de hacer esta obra para el Señor. Vida eterna, dice aquí la palabra de Dios. Y también dice el versículo 9, tribulación y angustia sobre todo ser humano. Y aquí, estimado amigo, me toca explicarle a usted un poquito. Porque a veces pensamos que los mandamientos de Dios, que las ordenanzas del Señor, que los decretos de Dios son solamente para los cristianos. A veces pensamos que la escritura no aplica para mí, que soy inconverso, que soy una persona que no asisto a la iglesia. A veces pensamos que nosotros estamos libres de condenación, que Dios a nosotros no nos va a tocar, que para nosotros no hay condenación, no hay infierno, porque yo no soy miembro de la iglesia. Bueno, ese es un error totalmente grande, porque la palabra de Dios, aquí en el versículo 9, dice, tribulación y angustia, ¿sobre quién? Sobre todo ser humano. Y aquí, hermanos, amigos, está incluido todo ser humano. Está incluido usted, estimado amigo, que aún no ha obedecido al Señor, que aún no ha obedecido el Evangelio. Mire, todos sus pecados, puesto que no ha obedecido el Evangelio, Dios los tiene presentes ahí. Todas sus faltas, todos sus pecados, todas sus ofensas, todas sus rebeliones contra Dios, la violación a su palabra, a sus mandamientos, haciendo lo que a usted le parece y no lo que Dios manda, ahí está escrito. Por eso nos corresponde, estimado amigo, buscar al Señor. Nos corresponde aceptar a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, obedeciendo su evangelio, obedeciendo su palabra, para que sean borrados nuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. De lo contrario, estimado amigo, si usted no obedece al Señor, cuando llegue a la presencia de Dios y Él abra los libros, su nombre estará ahí. Todas sus obras, todas sus malas obras estarán ahí. Y vamos a ser juzgados por las cosas que estén escritas ahí. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 6,
Mire lo que dice la palabra de Dios en Hebreos, en el capítulo 6. Leamos nuevamente desde el versículo 10. Hebreos capítulo 6, en el versículo 10. Dice así la palabra de Dios. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Pero deseamos, versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Dice aquí, hermanos, el escritor a los Hebreos, que Dios espera, hermanos, espera que cada uno de nosotros mostremos la misma solicitud hasta el fin. Es decir, hermanos, que usted y yo no nos cansemos de trabajar en la obra del Señor, que no desmayemos de hacer este trabajo de fe, de amor. Dios espera, hermano, que usted y yo conservemos en nosotros ese primer amor. ¿Se acuerda, hermano, hermana? ¿Se acuerda con qué entusiasmo trabajaba o trabajábamos cuando éramos unos niños en Cristo, cuando obedecimos el Evangelio? Estábamos contando nuestros hermanos en la mañana y mencionábamos que mi esposa y un servidor tenemos 16 años en el Evangelio. Y cómo no recordar, hermanos, cómo no recordar ese primer amor en la obra del Señor. Recuerdo que con mucho entusiasmo hablábamos a las personas del Evangelio, a nuestros amigos, a aquellas personas con las cuales nos rodeábamos. Yo disfrutaba llegar a la casa de mis padres con mi Biblia y hablarles del Evangelio. Con mucho ánimo salíamos a las calles a predicar la palabra del Señor. Con mucho entusiasmo salíamos a las calles y entregábamos folletos. Cuando la iglesia organizaba esas actividades, en aquel tiempo que yo era, mi esposa y un servidor éramos niños en Cristo, disfrutábamos cuando los hermanos decían, vamos a salir a evangelizar. Amábamos. Ahí estaban nuestros hermanos en ese tiempo, trabajando en la obra del Señor, predicando el Evangelio. Disfrutábamos madrugar, disfrutábamos dormirnos tarde estudiando la palabra de Dios. Teníamos un foco ahí al lado de la cama en el buró y lo prendíamos y ahí estábamos. Y recuerdo que mi esposa me decía, oye, ya es la 1 de la mañana, ya duérmete. Disfrutábamos, hermanos, empaparnos de la palabra de Dios. Amábamos, hermanos, las actividades espirituales. Deseábamos, hermanos, actividades como estas, que la iglesia iniciara las series de predicaciones. Deseábamos, hermanos, que nos tocara ir a hacer el aseo a la congregación. Lo disfrutábamos. Pero lamentablemente, hermanos, después del tiempo, pasan los años y muchos en la iglesia del Señor se nos empieza a hacer tedioso, por ejemplo, participar en la obra del Señor. Que vienen series de predicaciones y difícilmente se levanta la mano para contribuir en esa labor. Nos toca hacer los aseos en el edificio, ordenar el edificio, ordenar este lugar. Y venimos sin ánimo. Y no tenemos ese entusiasmo. Pero Dios, hermanos, Dios desea, dice aquí el escritor de los Hebreos en el versículo 11, pero deseamos que cada uno de vosotros
muestre la misma solicitud hasta el fin. Dios espera que siempre, hermanos, que todo el tiempo disfrutemos hacer la obra del Señor. Cuando usted viene a ese lugar con entusiasmo, con amor, con esmero, deseando servir a Dios, deseando ordenar este lugar, deseando contribuir en la obra del Señor, cuando usted levanta su mano y dice, hermano, yo quiero participar en esto, Dios, hermano, lo anota en el libro y ahí lo tiene registrado, esa obra de fe, ese trabajo de amor que usted muestra a su nombre, Dios ahí lo tiene registrado. Y eso, hermanos, es algo que Dios nunca olvida. Dice Gálatas, para terminar, hermanos, Gálatas capítulo 6. Gálatas en el capítulo 6. Dice así la palabra de Dios. Gálatas en el capítulo 6, en el versículo 9, dice así la palabra de Dios. No nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo, dice la palabra de Dios, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Hermanos, a su tiempo. Y no se refiere, hermanos, al tiempo suyo. No se refiere en el tiempo que usted quiera, sino en el tiempo de Dios. En el tiempo que Dios tenga establecido. En ese tiempo, usted y yo vamos a cosechar lo que sembramos en este mundo para el Señor. Lo único que Dios dice, no se canse, mi hermano, no nos cansemos. No nos cansemos de servir al Señor. No nos cansemos de hacer la voluntad de Dios. No nos cansemos de amar su obra, porque a su tiempo usted y yo vamos a segar. El Señor lo promete, el Señor es fiel. Dios les bendiga y gracias por la atención prestada a la palabra del Señor. Voy a dejar el lugar a nuestro hermano que le corresponde.